¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos para el cuarto Voces en Vivo de mi escuela virtual, nivel primario. Bueno, hoy vamos a, el tema que hoy nos convoca, lo llamamos Lo que pasó, lo que viene y lo que viene en la primaria rionegrina. De alguna forma lo que vamos a hacer es desandar lo que fuimos hablando en los vivos anteriores. Eh, por las dudas les comento, les recuerdo, a quienes los vieron y a quienes no lo vieron, los tienen disponibles en el canal de YouTube del Ministerio. En el primero nos dedicamos a hablar sobre la selección de contenidos prioritarios en este contexto de cursada especial que estamos realizando este año, bimodal, alternado, eh, en contexto de pandemia, en el que seguimos estando. En el segundo vivo nos ocupamos de la gestión de la clase, en el que tomamos temas centrales, características. Vanessa Giordano nos habló nos dio algunas pistas de por dónde ir eh, para gestionar nuestras clases. Y en el tercer vivo tuvimos como invitados a quienes integran una de las escuelas que forma parte de mi escuela virtual, a la escuela 295 de Bariloche, y ellos nos contaron concretamente cómo trabajan en mi escuela virtual, con el asesoramiento, con el intercambio, con la plataforma, nos mostraron actividades concretas. Para el balance de hoy, bueno, estamos como siempre quienes integramos mi escuela virtual nivel primario, que bueno, presento a María Fernanda Rodríguez, Miriam Latorre, Paula Morelo. Nosotras integramos el equipo pedagógico y nos acompaña Genoveva Percas en la parte técnica. Muchos de ustedes la conocen, es quien resuelve y les contesta todo lo que tiene que ver con la matriculación, ingreso, diseño de la plataforma y mucho más que eso. Bueno, y como invitados especiales tenemos a la dirección del nivel primario de Río Negro, puntualmente en esta ocasión a la directora del nivel primario, a Sandra Natuzzi, y a la secretaria técnica, Claudia Castro. Así que bueno, bienvenidas, muchas gracias a las dos por acompañarnos, por sumarse a pensar juntos, juntas, eh, cómo estamos trabajando hoy. Bueno, Avanzamos, si les parece, vamos a organizarnos como hasta ahora con algunas preguntas disparadoras, simplemente eso, para organizarnos la charla que vamos a ir armando entre todas. bueno, en principio, buenas tardes y bueno, gracias por esta invitación. Me acompaña Claudia, que es la secretaria técnica, como ustedes cuentan, y en realidad esta nueva escuela que nos encontramos hoy, esta escuela rionegrina, y esto, lo que pasó y lo que se viene hoy en esta escuela primaria, para contextualizar, nosotros el año pasado, a partir de marzo, de mediados de marzo, que empieza, bueno, esta pandemia, se declara esta pandemia, empezamos a trabajar en otra forma y en otra escuela. Un día nos encontramos que ya la escuela tenía que seguir abierta, pero nosotros estábamos a la distancia y había que empezar a gestionar de otra manera. Bueno, rápidamente empezamos a trabajar como dirección con los supervisores en esta selección de contenidos prioritarios, como para poder seguir trabajando, que eran por áreas, por grado y por ciclo, con su complejidad. Y así fuimos transcurriendo en este trabajo y en empezar a hacer otra escuela y empezar a transcurrir en otro formato que no tenía que ver con la presencialidad, porque ya estábamos todos en la distancia, en esta nueva escuela que se empezaba a gestar. Si bien nosotros hacía mucho tiempo que veníamos hablando de que esta escuela que teníamos no era la escuela que deseábamos y que veíamos que tenía que ser de otra manera, nos faltaba como ese coraje, ese empuje, ese algo para empezar a hacer una nueva escuela, a transitar esta escuela. Y bueno,
vino la pandemia y no nos quedó otra que empezar a pensar otras formas de enseñar para que nuestros chicos aprendan de otra manera. Y sí, no fue fácil, pasamos por varios momentos, por momentos de más alegría, por momentos de más desazón, por todo. Y bueno, llegamos a un fin de año donde nos encontramos con que, bueno, nuestros niños habían estado en la escuela, de una escuela totalmente distinta, porque era una escuela que estaba abierta, pero estábamos a la distancia, ¿sí? Pero esa escuela estaba viva, estaba presente de otra manera, con estos maestros que cada comunidad fue organizándose de la mejor manera que creyó posible y que las posibilidades que tenía para dar esta continuidad pedagógica. Algunas escuelas, bueno, porque estaban en algún lugar donde tenían ese acceso a la internet y tenían dispositivos, entonces pudieron pautar esa continuidad pedagógica a través de internet, de lo digital. Otras escuelas que tenían otras posibilidades y otras realidades, fue a través del soporte papel. Otras escuelas tuvieron estas posibilidades de, bueno, pues vía WhatsApp. Fueron distintas las formas que las escuelas trataron de sostener y esta continuidad pedagógica. Y llegado a fin de año, bueno, hubo una instancia de promoción y de acreditación de aquellos chicos. Los que acreditaron son los estudiantes de séptimo que tenían este egreso para ir a la escuela secundaria, que habían 3 formas para ese egreso, que era un egreso de aquellos que habían tenido una escolaridad del séptimo grado, una continuidad pedagógica sin mayores compromisos o sin mayores impedimentos, o que habían aprendido de la mejor manera. Aquellos que necesitaban como un refuerzo, que quedaron en el mes de febrero, y esos otros chicos que hicieron una promoción acompañada, que fueron los que ingresaron al nivel secundario en primer año de este año. Para estos chicos, lo que se pensó el año pasado fue un dispositivo de articulación, un documento que lo pensamos con ambas direcciones, de secundaria y de primaria, para poder acompañar esta inserción de estos niños en esta nueva escuela secundaria, ¿sí? Que era una modificación importante, un cambio, porque ellos pasaban de nivel. Y bueno, también algo que llevaron esos chicos o que trajeron a esta nueva escuela fue un manual que fue creado, elaborado por los maestros de séptimo de la provincia, que fue impreso y que también fue parte de esta articulación. Y para los otros niños y estudiantes que no egresaron del nivel primario, ellos promocionaron con una acreditación en el 2021. Por eso nosotros hablamos de una unidad pedagógica 2020-2021, porque este año se acreditan los saberes de esos niños, de esos estudiantes, de estos 2 años que están en el marco de la pandemia. Este año, cuando nosotros volvemos a la escuela, ¿sí? Cuando volvemos a este año, a este ciclo 2021, nos encontramos con que teníamos la posibilidad de volver a la presencialidad. Para ello tenemos un protocolo, que es el protocolo de procedimientos, recomendaciones y cuidados para el regreso presencial a clase 2020-2021, que tiene lineamientos generales, que fue trabajado por cada institución, porque cada escuela tenía que pensarse de acuerdo a su infraestructura, a su matrícula, cómo iba a ser esta vuelta, cómo iban a ser esos agrupamientos, porque todos no podíamos volver al mismo tiempo, sino que teníamos que encuadrarnos en este protocolo, que es una manera de cuidarnos. Y bueno, cada escuela con su comunidad, con sus docentes, fue armando, con el personal de servicio de apoyo, con los maestros, fue pensando cómo era esta organización para esta vuelta. Y también nosotros, o sea, un protocolo general que es para toda la provincia y un plan jurisdiccional que es propio de cada nivel. Nosotros tenemos el del nivel primario.
Nuestro protocolo está enmarcado en un marco normativo, que es la resolución la 4119 del 20, la 1898, y las resoluciones que hemos tenido del Consejo Federal de Educación y resoluciones del CP. En este plan jurisdiccional del nivel primario, nosotros tenemos en cuenta una división por características de los periodos escolares. El nivel primario tiene dos periodos escolares. Un periodo que se llama RIE, que son para aquellas escuelas que tienen receso invernal extendido, que están ubicadas en la zona de Bolsón, en la línea sur, ¿sí? Que la particularidad que tiene es que empiezan en febrero, terminan en diciembre, y tienen 5 semanas de receso los estudiantes y 3 semanas de receso los maestros. Esas son las escuelas RIE. Y después tenemos, la gran mayoría de las escuelas son de periodo común, donde son de marzo, noviembre, y bueno, las vacaciones el receso invernal son de 2 semanas. En este tipo de periodos escolares, nosotros tenemos 4 formatos de escuela. Escuelas de jornada simple, que son las escuelas que tienen 4 horas, 4 horas con un maestro de grado y 2 horas de educación física, 2 de plástica y 2 de música, que son las áreas que le llamamos especiales, o las áreas de artística. Después tenemos una escuela de jornada extendida, que es de 8 horas, que tiene en un turno el grado con estas áreas artísticas, y a contraturno un tallerista, ¿sí? Que da una propuesta que eligió la escuela y que fortalece estos aprendizajes de los niños de acuerdo al grado. Una escuela de jornada completa que tiene 8 horas, y en esa escuela de jornada completa tenemos un maestro de 8 horas con sus distintas áreas especiales, donde tenemos también inglés, los talleres de danza, teatro, audiovisuales, educación física, música y plástica. Y me está faltando la escuela de hora más, que es una escuela de jornada simple más 1 hora más, que los chicos tienen o antes de ingresar al turno o cuando termina las 4 horas, un tiempo que son 45 minutos, si es de cuarto a séptimo tienen inglés, 2 veces por semana de inglés y 3 veces por semana acompañamiento al estudio. Y si es de primero a tercero, tienen acompañamiento al estudio. Esos son nuestros formatos de escuelas que tenemos en la provincia. Y estas escuelas, en el mes de febrero, a la luz de su periodo y de su formato de escuela, tuvieron que pensarse y prepararse para esta nueva forma de estar en la escuela. Algunas escuelas, dada su matrícula y su edificio, ¿sí? Su espacio físico, podía contar con una presencialidad todos los días, como establece la normativa, de al menos 3 horas. Otras escuelas, porque tenían mayor cantidad de chicos y de acuerdo al protocolo no entraban todos en esos espacios, entonces tuvieron que pensarse en una semana en la presencia y en una semana en la distancia. Entonces ahí teníamos esta escuela combinada, ¿sí? Que fue organizando de acuerdo a su formato cómo era esa presencia, en qué momento era la presencia y en qué momento era la distancia. Y también tenemos algunos menos niños que estaban desde la no presencialidad, que podía ser por una cuestión de que tuviera algún certificado médico y no pudiera asistir a la escuela, o en el caso de los niños que estaban como residentes en las escuelas hogares y residencias, que por no contamos con el protocolo, entonces estos niños estaban con sus familias, por lo tanto ahí la escuela tenía que ver cómo se acercaba a esos lugares, porque en la gran mayoría son niños que viven en lugares alejados de la escuela, entonces, bueno, ahí se articulaba con el consejero escolar, con el comisionado, con los auxiliares, docentes, y eran los que acercaban esta propuesta, esta tarea, hacían este acompañamiento pedagógico. También las escuelas hogares, también los maestros se acercaban, a veces lo hacían las residencias que no tienen maestros, pero tienen auxiliares docentes, pero siempre buscando esta continuidad pedagógica, pero son los menos, ¿sí?
En base a todo, a estos formatos y esta nueva forma de habitar la escuela, porque ya no podíamos volver a esa escuela donde estábamos todos juntos, también teníamos que pensar en esta vuelta, cómo iba a ser esta organización, cómo iba a entrar cada grupo. Pueden entrar solo 5 grupos por turno, porque hay 15 minutos entre turno y turno para que se limpie, para que se ventile. Bueno, también estos maestros, esta escuela tenía que organizar cómo iba a ser este registro de los niños, del tomar la temperatura, de la sanitización, de todas estas cosas que tuvimos que ir aprendiendo y que, bueno, que ya ahora es como que la escuela las va haciendo mucho más rápido, pero bueno, al principio fue todo un aprendizaje y tomar la temperatura y volver con el termómetro que enganche y que la pila, bueno, todas estas cosas que se nos presentan siempre, también se nos presentaron ahora. Así que con todas estas formas las escuelas se fueron organizando de manera de dar continuidad a esta unidad pedagógica que nosotros llamamos 2020-2021, porque teníamos estos niños que el año pasado trabajaron todos a la distancia, fue muy poquito el tiempo de la presencia, y después terminamos el año en la distancia, y este año volvíamos de una manera particular de acuerdo a cada comunidad y a cada realidad. Bien, en base a... Ese fue todo nuestra preparación en febrero para esta nueva escuela, que teníamos que empezar las clases entre febrero de las escuelas RIE, que empezaron el 17, y el 3 de marzo de las escuelas del periodo común. Sandra, sí. Es interesante todo el recorrido que fuiste planteando, porque nos permite entender la complejidad que tuvo este cambio, ¿no? en el escenario en que nos toca enseñar, en un nivel tan fundamental para la alfabetización, en un montón de sentidos de nuestros niños, en edades muy fundamentales para lo que implica un desarrollo cognitivo, el aprendizaje de distintas habilidades, conocimientos. Entonces, bueno, el desafío fue grande y eso me parece que es lo que estás también vos contando a través de tu relato. Y bueno, y es interesante esto que plantearon como unidad pedagógica el transcurso por estos 2 años, ¿no? Ya no pensar como un año lectivo en torno a un año en particular, sino pensar un continuo entre 2020 y 2021, considerando las condiciones en las que nos tocó enseñar y a ustedes gestionar, y también entendiendo que siempre el objetivo principal fue que nuestros niños y nuestras niñas aprendan. El objetivo pedagógico como principal, ¿no? Como centrando y guiando nuestra tarea. Entonces ahí aparece esto de abrir otras posibilidades de pensar los cómo. O sea, cómo gestionamos, cómo acompañamos, cómo enseñamos. Y por supuesto que eso implica, bueno, ser creativos, ser empáticos, entender a las distintas situaciones y condiciones que tienen nuestros estudiantes y sus familias. Así que bueno, súper interesante todo tu relato y el recorrido que se viene planteando desde este nivel. Que bueno, nos toca acompañar a ustedes por un lado y a nosotras desde mi escuela virtual. Bien. Agregaría, Piri, a lo que comentás, y retomando, me quedó dando vuelta esto que comentabas vos, las distintas, o sea, vos dijiste, mencionaste las distintas estrategias, ¿no?, que usaron las escuelas frente a esta nueva realidad, a este contexto diferente, ¿no? Y que bueno, que va en línea con lo que proponemos desde mi escuela virtual, ¿no? Que es esto, cuando Miri habla de la creatividad, no, y lo relaciono con lo que vos mencionabas, ¿no? No se trata solo, o no tratamos solo de, o no hablamos en sentido de que sea algo revolucionario, sino que a veces apelando a esta caja de herramientas, como decimos nosotros en mi escuela virtual, que tenemos, que los docentes venimos completando hace mucho, desde que empezamos a ejercer la docencia, y cómo sobre todo esto, ¿no? La virtualidad que empezó, que se impuso porque no había otra, y bueno, ¿qué hacemos? ¿Para dónde vamos?
apareció y se completó, complementó o enriqueció esa caja de herramientas que ya traíamos, ¿no? Y de ahí lo relaciono con todas estas estrategias que vos mencionaste y describiste también, a las que apelamos y que fueron válidas y que tuvieron que ver con la realidad, porque siempre es esto, uno propone, uno plantea, aparecen nuevas estrategias, pero siempre están sujetas a la realidad con la que tenemos, y de eso se trata, ¿no? En ese sentido también trabajamos desde mi escuela virtual y trabajan ustedes desde la dirección primaria, ¿no? En esto, algo como para agregar, en esto la verdad que los maestros han sido grandes artistas, porque ellos son los que conocen la realidad y son los que tuvieron que pensar cómo llegar a cada uno, porque había que focalizar bien para que no nos quedaran que los chiquitos estudiantes, ¿no?, sin esta posibilidad. Entonces el maestro, o sea, esos equipos de conducción con esos maestros, cómo fueron pensando para que todos estén comprendidos en esta continuidad pedagógica. Y hubo mucha gente que colaboró, que ayudó, porque también aparecieron en los lugares más alejados los comisionados de fomento, los consejeros escolares, los equipos de TAP, la policía, o sea, hubo mucha gente que colaboró, los papás, otros papás que hacían como nexo con las escuelas para poder alcanzar las propuestas, o estos papás que volvían de trabajar y bueno, y ahí podían conectarse con ese teléfono para esta continuidad pedagógica, los maestros que también dispusieron de todo su tiempo, porque bueno, por allí su espacio de trabajo era la mañana, pero en esta realidad, en esta no presencialidad del año pasado, en este trabajo a la distancia, los chicos tal vez tenían acceso a ese celu después de las 6 de la tarde, y los maestros, esto se vio y esto es reconocido y es valioso porque se pudo dar esta continuidad. Cuando hablamos con los maestros, con los directores, con los supervisores, bueno, siempre nosotros tenemos nosotros como escuela primaria, yo siempre digo que tenemos como cosas muy arraigadas, ¿no? Nosotros tenemos como mucha estructura, como muy organizado, como somos muy del papel, entonces nos costó mucho esta cuestión de tener que pensar en enseñar de otra manera, porque ya no tenía la posibilidad del lápiz y del pizarrón o del pasar por el banco, no tenía esta presencia, entonces teníamos que pensar cómo dar esta continuidad en este contexto y a su vez pensar, por ejemplo, que un estudiante, no sé, si estaba en una escuela de jornada completa que tiene 4 lenguajes expresivos, educación física, inglés más lenguas sociales naturales, todas las áreas, cómo pensar en esa propuesta para que le llegue al chico y pueda resolver, no sean todas cosas distintas, ¿sí?, sino que tenían que articular entre todos los maestros que trabajaban en ese grado, para que sea una propuesta interesante, que la pueda desarrollar, que tenga todo lo que tenga que tener, que pueda aprender, ¿no?, y que sea viable en ese contexto que no estaba la escuela. La escuela estaba desde otro lugar. Entonces acá también aparece esto que yo siempre digo, el dolor de tener que dejar lo que teníamos conocido para los que estuvimos en la escuela, o sea, la planificación, ese momento de intercambio, de articular, pero siempre en el cara a cara y en el estar, hoy no lo teníamos. Entonces tuvimos que aprender, digo tuvimos porque nos pasó a todos, tuvimos que aprender a usar todos los medios digitales, tuvimos que empezar a poder transitar esta escuela de otra manera. ¿Era la que queríamos? No, pero no nos quedaba otra. Entonces está ese dolor de que, bueno, nos va a llevar un tiempo, un proceso, poder repensar esto que dejamos, porque tenemos que terminar de hacer el duelo, volvimos a la presencialidad, pero ya tenemos una escuela distinta,
una escuela donde no estamos todos juntos, una escuela que nos encontramos por agrupamientos, una escuela que tiene mucho turno, que tiene mucho, está muy organizada, que cómo nos cruzamos, cómo entramos, cómo salimos, cuándo tengo el recreo, cuándo tengo esa hora especial, cuándo articulan los maestros. Entonces, esto estamos como en pleno acomodamiento de esta historia, ¿no? de esto que dejamos y de esto nuevo. Pero en realidad la pandemia lo que por un lado nos sacó la libertad, esta libertad que teníamos de entrar y salir, de proyectar y de pensar muchas cosas que hoy no las podemos hacer por este cuidado, pero también nos llevó, como que no nos dejó otra alternativa de empezar a trabajar de otra manera y de usar otros recursos. Entonces vemos hoy cómo hay 66 escuelas en la provincia, escuelas primarias, que están dentro de mi escuela virtual. Hay otras que estas escuelas de esa manera hacen esa continuidad cuando tenemos, la semana que tienen la presencialidad es dentro de la escuela y en ese marco, y esa semana que por cuestiones de agrupamiento les toca estar en la distancia, esa continuidad pedagógica se da por medio de ese recurso, ¿sí? De mi escuela virtual, de esa plataforma. Y hay otras escuelas que no tienen esas posibilidades, porque bueno, para que esto se dé tenemos que tener todos internet, todos acceso a un dispositivo y no todos tienen, entonces esas otras escuelas también piensan esta continuidad y esa continuidad se da de otra manera, o a través de un WhatsApp o a través de un soporte papel. La gran mayoría lo que vemos es que tenemos esta posibilidad de soporte papel para esta semana que estamos en la distancia. Otras escuelas pueden hacer 3 horas a la mañana y 3 horas a la tarde, o sea, todo lo que se puede hacer siempre es porque hay que conjugar espacio y matrícula. Entonces, de eso es cómo va a trabajar cada escuela, cada cuánto va a tener la presencialidad, o si esa presencialidad va a ser como más sostenida, porque en realidad es una sección múltiple con 9 chicos y el aula da para esos 9 chicos, entonces tienen esa presencialidad todos los días. Pero en esta presencialidad, nosotros como maestros lo que estamos viendo es que estamos empezando a trabajar de otra manera. Ya no tenemos esa forma de enseñar, que lo veníamos haciendo hasta la pandemia, y que empezamos a mirar otra manera de enseñar para que los chicos puedan aprender de otra manera, y en realidad ellos aprendieron mucho el año pasado, pero aprendieron otras cosas que nosotros como maestros, o sea, y vuelvo a lo mismo, esto de la estructura, nosotros nos parece que si no lo trabajamos así, no se sabe, y en realidad aprendieron otras cosas y de otra manera. Creo que nos falta un largo camino para recorrer, pero bueno, en este camino vamos, ¿sí? Y en esto Sandra, está bueno, pensaba cuando decías lo del duelo, ¿no? A la escuela como la conocíamos, y que en el nivel primario hay niños y niñas que están cursando segundo grado y que no conocieron el modo anterior, ¿no? La escuela anterior, y digo, qué interesante también para indagar ahí un poco cómo la viven ellos, qué piensan de la escuela, ¿no? Considerando que no tienen la experiencia anterior. Y después sí, por supuesto, tenemos los estudiantes y las estudiantes que ya transitaron los dos modelos, ¿no? O las dos formas. Pero bueno, por supuesto que los desafíos siguen presentándose, ¿no? Porque de eso también se trata la tarea para quienes estamos en educación, siempre hay nuevas cuestiones a atender y a considerar y a trabajar. Avanzamos un poquito más. No sé si Claudia quiere retomar la tercera pregunta. ¿Cómo consideran ustedes, teniendo, digamos, como una perspectiva hacia adelante, la articulación con otras modalidades, otras áreas, otras materias, teniendo en cuenta que el nivel primario, si bien está separado por áreas, hay mucho trabajo interarial, ¿no? Y que está bueno que las propuestas también tiendan a eso, a pensarse cada vez más de una manera integral, considerando distintas perspectivas disciplinarias. Sandra o Claudia, no sé cuál de las dos quiere retomar esta pregunta. Sí, por ahí sí, gracias. Sí, por ahí en el nivel, la centralidad pedagógica
es nuestra prioridad, ¿sí? Y bueno, tenemos el desafío de garantizar esa centralidad pedagógica. En esta nueva forma de habitar la escuela donde coexisten la presencialidad y la distancia. Nosotros tenemos como desafío fortalecer la unidad pedagógica que comprende el primer ciclo, ¿no? Primero, segundo y tercer grado, y para esto pensamos en dar continuidad al acompañamiento que venimos realizando a los docentes con aportes teóricos, con documentos, elaboración de documentos que estamos pensando para esta segunda parte del año, que los vamos a trabajar con especialistas y con las supervisoras y supervisores. Estos documentos tienen que ver con articulación, con evaluación, con el trabajo articulado e integrado entre áreas, matemática, ciencias naturales, ciencias sociales, alfabetización e inglés, ¿sí? Todo esto, bueno, nosotros el año pasado comenzamos un trabajo, elaboramos documentos de articulación entre niveles, de nivel inicial con primaria y de primaria con educación secundaria. También elaboramos un documento que tiene que ver con la alfabetización en tiempos de ASPO, el libro de saberes del séptimo grado, y para esta segunda parte del año nos proponemos trabajar en la elaboración de un cuadernillo que esté destinado a estudiantes del primer ciclo, o sea, la unidad pedagógica primero, segundo y tercer grado. En cuanto al trabajo de la articulación, nosotros trabajamos de manera articulada con las direcciones, y bueno, y estamos haciendo un trabajo con la dirección de inclusión, la DEI, y con la Dirección de Educación Física y Artística, donde estamos transitando por diferentes encuentros, donde con el objetivo, con el propósito de acompañar y asesorar en este trabajo articulado, ¿no? La importancia de los proyectos, de trabajar con proyectos interdisciplinarios, donde todos los docentes sean parte de ese proyecto y puedan enriquecer la práctica. Bueno, el propósito es justamente eso, ¿no? Ofrecer algunos elementos para reflexionar y trabajar pedagógicamente en estos nuevos desafíos. Tenemos un amplio trabajo, nos espera para la segunda parte del año, y bueno, estamos trabajando en equipo para eso. Algo para agregar a esto que reseña Claudia en cuanto al trabajo de la segunda parte del año, que todo esto, que todas estas líneas que vamos a trabajar con los supervisores, porque el supervisor es el máximo referente que está en la zona, el que conoce la realidad, el que conoce las escuelas, el que está en contacto con esas escuelas y con los niños. Si bien hay como mucho trabajo, pero nosotros lo vamos a enmarcar en esta bimodalidad, ¿sí? Porque tenemos que volver a pensar esta evaluación, pero en este contexto, no en el contexto que tuvimos. El año pasado fue una evaluación en ese contexto de no presencialidad, de distancia. Este año tenemos que pensar en esta evaluación en el contexto de la bimodalidad, en esta articulación en la bimodalidad, en esta alfabetización, en todo lo que vamos trabajando, pero en este contexto de la bimodalidad. Así que bueno, nos queda, ya lo tenemos diagramado para iniciar a la vuelta del receso escolar para trabajar con supervisores. Bueno, muy bien. Súper interesante, la verdad que tanto el recorrido como las propuestas que se vienen, ¿no? De cara al futuro, considerando primero el 2021, que todavía
tenemos un largo trayecto por recorrer, y después, bueno, también considerando qué vaya sucediendo en el contexto más macro, ir reconsiderando o reconfigurando las propuestas en vistas al 2022. No sé si Fer o Pau quieren agregar algo, si no, les agradecemos un montón a Sandra y a Claudia su predisposición y haberse reunido con nosotras para traer sus voces a este Voces en Vivo, que nos resultan muy valiosas para considerar, ¿no? Desde el nivel primario intentamos, desde mi escuela virtual, ir trayendo voces, como decía Pau al inicio, que sean referentes en distintos lugares, ¿no? Especialistas, docentes directivos, en este caso ustedes desde la dirección del nivel. Así que súper agradecidas y bueno, seguimos entonces. Bueno, muchas gracias por darnos esta posibilidad de contar lo que hicimos el año pasado y lo que estamos haciendo, y más adelante podremos pensar cómo vamos a encarar este 2022, que bueno, que también tiene estos desafíos del día a día, y pensar, bueno, en el marco de esta pandemia, cómo vamos a ir haciendo esta escuela, cómo vamos a ir habitando esta nueva escuela. Lo que sí tenemos claro es que tenemos una nueva escuela y que tenemos que trabajar para esa nueva escuela que sea la mejor para nuestros chicos. Gracias. No, Muchas a gracias ustedes, por el Sandra, espacio. a ustedes, Sandra, y me quedo con esto que vos decías, todo lo que aprendieron o cuántas cosas distintas aprendieron nuestros y nuestras alumnos y alumnas, ¿no? Me animaría a decir, me animo a afirmar que también nosotros como docentes, los equipos directivos, los supervisores, aprendimos mucho en este trayecto, ¿no? Y la idea es seguir trabajando en la línea en que ustedes están pensando, en la línea en que desde mi escuela virtual también pensamos, para seguir aprendiendo, porque si hay algo que sin duda hicimos todos, cada uno desde el lugar que ocupamos, es aprender. Un curso aceleradísimo. Y bueno, la idea en esta nueva escuela que ustedes mencionaban es capitalizar, ¿no? Todo ese aprendizaje. Así que un poco hacia allí van las propuestas de ustedes, las propuestas que nosotros también estamos pensando, cosas nuevas para acompañarlas y acompañarlos desde mi escuela virtual. Así que bueno, muchísimas gracias a sumarse a esta tarea de seguir aprendiendo, ¿no? Porque en definitiva de eso se trata. Estemos enseñando o aprendiendo, siempre aprendemos. Así que, bueno, para cerrar, les queremos, aunque sea lo hemos hecho en todos los vivos, pero hacer un brevísimo recorrido Sí. por lo que es mi escuela virtual. Bien, este espacio me toca a mí recordarles a las escuelas que están ya en la plataforma, que ingresen a nuestros espacios, que es el espacio de docentes, donde nosotros les proponemos distintas herramientas y distintos dispositivos para poder acompañar todo este trayecto en lo que es la bimodalidad. Tenemos espacios sincrónicos, que ya los conocemos bastantes, que son los Voces en Vivos, como este, por ejemplo, y Viernes de Mateada. Y seguramente para la segunda parte del año tendremos algunas novedades. Luego tenemos espacios asincrónicos, que principalmente son foros, en los cuales podemos compartir distintos espacios, como por ejemplo Tendiendo Puentes, que es un espacio donde la escuela que quiera participar en proyectos, como decía Sandra, proyectos, y Claudia, proyectos colaborativos, es decir, donde una escuela puede presentar un proyecto y relacionarlo con otra escuela o docentes de la misma institución. Después tenemos en La Lupa también, que es un espacio, y en este espacio, Tendiendo en Puentes, proponemos acá hacer una revisión de la propuesta para ponerla en marcha. En La Lupa también es un espacio, es un foro donde proponemos que
las escuelas o aquellos docentes que tengan algún proyecto, ponerlo a disposición de otros para que le hagamos ciertas preguntas y reconfigurar esa propuesta para volverla a poner en marcha. Lo que hice también es otro espacio así, y en Para Inspirarse, nosotros les damos algunas ideas de algunos recursos que pueden utilizar en su tarea áulica o en sus proyectos pedagógicos, donde hay muchos recursos que nosotros tomamos especialmente de nuestro portal Haciendo Escuela, que es el portal de educación de la provincia. Y tengo una consulta, es la más concurrida, porque aquí los docentes nos consultan, ya sean algunas consultas de aspectos pedagógicos o de aspecto técnico. Lo que no sabemos, en el aspecto técnico, se lo consultamos a Geno, y Geno inmediatamente da la respuesta a esa consulta. Y después tenemos un formulario que nosotros pedimos que lo completen para ver cuáles son las inquietudes que tienen como docentes. Para nosotros es importante poner ese formulario en valor para realizar nuevas actividades. Y otra de las cosas que queríamos incentivar a aquellas escuelas que todavía no están en la plataforma, que pueden ingresar para conocerla a través de un usuario genérico, que es primaria, usuario y contraseña la misma, primaria. Ingresan allí y pueden recorrer esa plataforma para ver qué es lo que se está trabajando. Y las que ya están incluidas y que no tienen un trabajo asiduo de todos los días desde la plataforma, los invitamos a que nos consulten, así nosotros podemos hacer una asesoría pedagógica de lo que qué recursos pueden utilizar para realizar distintas actividades con sus alumnos y alumnas. Y por último, me queda recomendarles también que visiten nuestro portal Haciendo Escuela, en donde van a encontrar un montón de recursos, y un montón de actividades y que pueden utilizarlos, recrearlos en sus actividades diarias. Y sin más, creo que no hay más nada para comentar. Por supuesto que nos sigan en las redes sociales. Nosotros tenemos un WhatsApp donde vamos subiendo todas las novedades, como este Voces en Vivo, y si quieren consultar algo técnico, o cómo ingresar a la plataforma, o cómo pedir el alta en la plataforma, tienen que escribir al mail que se encuentra acá en esta plantilla, miescuelavirtual.rn@gmail.com. Allí se les dará todas las indicaciones de lo que deben hacer para poder ingresar a la plataforma. Bueno, agradecer enormemente nuevamente a Sandra y a Claudia por su disposición de estar en este encuentro y el apoyo hacia nuestra tarea. Muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro. No sé, chicas, si quieren agregar algo. No, perfecto, agradecerles también, y bueno, nos vemos pronto. Muchas gracias.